Bueno, empezamos entonces con el capítulo de potencial eléctrico, que es lo que toca desarrollar hoy. Pero antes de empezar a entrar en el tema, como el lunes pasado fue nuestro taller, vamos a ver un poco los ejercicios prácticos que salieron y vamos a comentar un poco sobre los ejercicios, ¿sí? Este ejercicio le decía que tenían dos cargas puntuales Q, que estaban separadas a una distancia D, eh, y estaban ubicadas sobre el eje X. Se pedía determinar el vector campo eléctrico que debe existir para mantener la carga Q en equilibrio. Las coordenadas de la carga Q son tal, tal, tal. Bueno, este ejercicio más que nada era un ejercicio de vectores. Em, Ustedes lo que tenían que hacer es aplicar la fórmula de la ley de Coulomb para cargas puntuales, porque estamos trabajando en cargas puntuales, para determinar el valor de la fuerza. Pero tenían que tener en cuenta que tenían que multiplicar por el versor R, que le dé la dirección a la fuerza. Y más que nada se trataba de calcular este versor R. Ese versor R era la dirección de la fuerza. Y ustedes saben que la dirección de la fuerza es una línea que une las dos caras, ¿verdad? En síntesis, era un ejercicio en tres dimensiones, teniendo en cuenta que la fuerza es un vector y tenemos tres componentes, en X, en Y y en Z. Ah, por ahí mi profesor está publicando a full sus tareas y materiales. Bueno, entonces, esta carga Q1 ejercía una fuerza, vamos a llamarle F1. Esta carga menos Q ejercía una fuerza, vamos a llamarle F2. Y esas dos fuerzas sumadas, vamos a decirle que le dan una fuerza total, sumada vectorialmente. Ok, ya me adelanté. F2. Lo que nosotros teníamos que calcular para este ejercicio es una fuerza 3 para que esta fuerza total sea cero. Y esa F3 tenía que estar producido por un campo eléctrico. Y este campo eléctrico es lo que nos pedía calcular. Ese era el ejercicio. Era aplicar la fórmula, la ley de Coulomb para cargas puntuales trabajando con versores o con vectores, ¿verdad? Suma vectorial. Esto era lo que se tenía que hacer en este ejercicio. Este era el siguiente ejercicio, donde nos decía que teníamos dos alambres no conductores de longitud L, ¿verdad? Formaban un ángulo recto como se muestra acá en esta figura. Uno de los alambres tiene una carga Q1 distribuida uniformemente toda su longitud y el otro alambre tiene una carga Q2 distribuida en toda su longitud. Encuentre la magnitud del campo eléctrico que producen los dos alambres en el punto P, que están a una distancia de igual a 60 centímetros en este caso de cada alambre. Bueno, acá lo que nosotros eh, teníamos eran dos opciones, ¿verdad? Calcular el campo eléctrico de cada... O sea, lo que teníamos que hacer es calcular el campo eléctrico del alambre vertical y del alambre horizontal y después sumar de forma vectorial los dos campos eléctricos.
Em, ¿Y cómo calculábamos el campo eléctrico de cada uno de esos dos alambres? Y ahí teníamos dos opciones. La primera opción es por la fórmula para cargas puntuales. Y la otra opción es ley de Gauss. Eso es lo que a cualquiera así a primera vista a primer pensamiento rápido se le ocurre. ¿Cuál es la opción correcta? Esta. Por ley de Gauss no podemos calcular ahora el campo eléctrico. Si calcularon por ley de Gauss, capaz le salió un campo eléctrico, pero ese no es el campo eléctrico correcto. ¿Por qué eso? Porque nosotros, y vimos la clase pasada, explicamos bastante bien, la clase del sábado pasado, está también la grabación si quieren ver la explicación, en qué casos se aplica la ley de Gauss. Y la ley de Gauss para alambres se aplicaba solamente cuando el alambre era infinito, ¿sí? Para un alambre que tiene una longitud determinada, no se aplica la ley de Gauss, se tiene que hacer por esta forma, considerando, ¿verdad?, que el alambre está compuesto por muchas partículas con un cierto diferencial carga e integrar, ¿verdad? ¿Y cómo integramos? Bueno, con un cierto valor θ, esta es la distancia d, la fuerza, el campo es simétrico con respecto a este eje, entonces solamente vamos a tener un campo eléctrico así, y este es simétrico con respecto a este eje, entonces vamos a tener un campo eléctrico así. Y como los dos son iguales, básicamente con calcular uno ya te bastaba, porque el otro es la misma cosa, solamente que va a tener otra dirección. Después tenían que hacer por Pitágoras la suma de estos vectores, y ahí tenían la respuesta. Era aplicar esta fórmula. Bueno, y así es como se resolvían los dos ejercicios. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre estos dos ejercicios? Así empezamos con sobre el taller, y así empezamos con el capítulo de hoy, que ya va a entrar para nuestro primer parcial. Bueno, vamos a empezar entonces el capítulo de hoy, que es el capítulo 3 de potencial eléctrico. Para entender lo que es el potencial eléctrico de este nuevo concepto, ¿no se me escucha en serio? Sí se escucha. Ah, ok. Bueno, problema entonces del compañero. Bueno, vamos a continuar. Para entender entonces este concepto de potencial eléctrico, primero vamos a entender primero lo que es la energía potencial eléctrica. Así como también nosotros teníamos en mecánica la energía potencial para un campo gravitacional, vamos a tener la energía potencial para un campo eléctrico. Y se asemejan muchísimo, ¿verdad? La mecánica con lo que es la parte eléctrica, el campo eléctrico y campo gravitacional. Se pueden hacer muchas similitudes, que son cosas que ya estuvimos viéndolo, ya estuvimos haciendo esas similitudes y todo eso. Y algo más que le podemos agregar a eso es la energía potencial, ¿sí? Eh, el concepto de trabajo es el mismo, ¿sí? El trabajo realizado por el campo eléctrico es el producto de la magnitud de la fuerza por la componente de desplazamiento en la dirección de la fuerza. Esto es exactamente igual a lo que estuvimos viendo en física 1 o en física SPI, solamente que en vez de que la fuerza sea la gravedad por la masa, entonces cambiamos a la carga por el campo eléctrico.
que es la magnitud de la fuerza, que es lo que vimos en el capítulo uno. La fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Y si multiplicamos por la distancia que se mueve una partícula, vamos a tener el trabajo que hace el campo eléctrico, ¿sí? Si analizamos, ¿verdad?, esta situación, tenemos una carga que en este caso es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque la fuerza tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces, al multiplicar Q por E, como Q es positiva, la fuerza tiene el mismo sentido que el campo eléctrico, ¿sí? Entonces tenemos esta partícula que al parecer es positiva, que se encuentra en un campo eléctrico, donde el campo eléctrico sabemos que va de las cargas positivas a las cargas negativas. Y esta partícula vamos a desplazarla del punto A al punto B. Entonces, el trabajo de A, o sea, el trabajo para mover la partícula de A a B es igual a la fuerza por esa distancia de entre el punto A y el punto B, ¿sí? Así como la fuerza gravitacional era considerada como una fuerza conservativa, la fuerza que es ejercida por Q es conservativa también, ¿sí? Se hace el mismo análisis que para demostrar que la fuerza de la gravedad es conservativa. eh, la misma demostración se hace para la fuerza eléctrica. No vamos a hacer esa demostración porque es algo que ya habíamos visto. Si quieren refrescarse un poco en la memoria, pueden ver también en el CIRS está esta demostración y habla sobre esto. Entonces, como es una fuerza conservativa, podemos decir, por tanto, que el trabajo es independiente de la trayectoria y se puede representar como energía potencial. Así mismo como en mecánica, ¿verdad? Entonces, la energía potencial le representamos con la letra U mayúscula. La energía potencial es igual a la carga por el campo eléctrico multiplicado por la posición en que se encuentra nuestra partícula, siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, definamos ese punto de referencia, ¿sí? Y nuevamente, el trabajo entonces va a ser igual al negativo de la variación de la energía potencial. Si nosotros hacemos el trabajo de la partícula del punto A al punto B, es igual al negativo de la variación de la energía potencial. Y la variación de la energía potencial es del punto B menos el punto A. La energía potencial en el punto B es Q sub 0 por E por IB. Y la energía potencial en el punto A es Q sub 0 por E por IA, que es la posición en el punto A. Al final, si distribuimos nuestro signo menos, nos queda, ¿verdad?, esta expresión, donde esa diferencia de coordenadas nos da la distancia de entre los dos puntos. Y ahí es donde tenemos esta expresión que está acá. Y como regla general, podemos decir que la energía potencial aumenta cuando la partícula se mueve en dirección opuesta a la fuerza, y la energía potencial disminuye cuando la partícula se mueve en la misma dirección que la fuerza. Eso es independiente del signo de la carga. Vamos a suponer que tenemos nosotros una carga positiva y tenemos una carga negativa, donde la fuerza para la carga positiva va a ser así y la fuerza para la carga negativa va a ser así. Si esta partícula positiva nosotros le movemos en dirección contraria a la fuerza, su energía potencial aumenta, y si le movemos en dirección de la fuerza, su energía potencial disminuye. Y lo mismo para una carga negativa. Si movemos en dirección contraria a la fuerza, su energía potencial aumenta, y si le movemos en la dirección de la fuerza, su energía potencial disminuye. Bueno, eso es como regla general. Entonces vamos a ver un ejemplo para calcular el trabajo, ¿verdad? Em,
Este ejercicio ya está todo resuelto porque básicamente es un concepto que no es que se pide tanto el tema del trabajo, entonces vamos a pasar rápido. Está todo ya resuelto para pasar rápido. Y nos dice que cuatro electrones se localizan en la esquina de un cuadrado de 10 nanómetros de lado, con una partícula alfa en su parte media. ¿Cuánto trabajo se necesita para mover la partícula alfa al punto medio de uno de los lados del cuadrado? Entonces, tenemos esta partícula alfa que queremos mover a uno de los lados, a uno de los puntos medios del lado del cuadrado. Acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar básicamente la fórmula de trabajo, ¿verdad? Vamos a llamarle al centro el punto A y al punto medio del lado del cuadrado vamos a llamarle el punto B. Entonces, el trabajo para mover la partícula del punto A al punto B va a ser la variación, negativo de la variación de la energía potencial. Entonces nos va a quedar la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Bueno, y la fórmula para la energía potencial nosotros vimos que era, voy a escribir acá, K por Q sobre R. Bueno, ese es para una cara puntual, ¿verdad? Nosotros vimos, voy a mostrarle dónde sale esa fórmula. Nosotros vimos que es Q sub 0 por E, por I. Y el campo eléctrico para una carga puntual es K por Q sobre R cuadrado. Y si eso le multiplicamos, es Q sub 0. Por Q sub 0 por I, ¿verdad? Donde I es la coordenada, vamos a decirle la posición. Esta I, si nosotros ubicamos de tal forma que sea igual que R, se simplifica. Entonces vamos a tener ahí la ecuación para el potencial, la energía potencial para una carga puntual. Así. Y esa es la fórmula que aplicamos acá, ¿verdad? Donde R es el vector de posición, ¿verdad? Que en este caso, como también es la distancia entre las dos cargas, coincide con el punto como vector de posición. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es el potencial en A. Y el potencial en A es el potencial en este punto medio, donde se encuentra luego la partícula alfa. Lo que tenemos que hacer es la sumatoria de todas las energías potenciales producidas, ¿verdad? Por cada carga, por cada electrón que se encuentra en la esquina. Entonces va a ser 4 veces, porque tenemos 1, 2, 3, 4, y la distancia es la misma que R1. A ver, no me dibuja, ahí está. 4 veces K por Q alfa por QE sobre R1, porque la distancia es la misma, ya que está en el centro del cuadrado, la distancia para todos los electrones va a ser la misma, va a ser R1. ¿Sí? Entonces esa es la energía potencial en ese punto, en el punto A. Y la energía potencial en el punto B, que es esto, para estos dos electrones que están acá, la distancia va a ser R2, que va a ser la mitad del lado. Y para los otros dos electrones que están más alejados, la distancia va a ser R3, que está ahí expresada, está ahí dibujada. Entonces por eso es que es 2K por Q alfa por QE sobre R2 más 2K por Q alfa por QE sobre R3. Y acá está el cálculo de R1, de R2 y de R3.
todo era por geometría. Entonces se aplica la fórmula y se cambian por los valores numéricos y se tiene ahí el trabajo que se ejerce sobre una partícula al moverla de un punto hasta otro punto. Entonces acá vimos varios conceptos donde tenemos la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales, que es esta fórmula que ya aplicamos, ya vimos de dónde sale, y la energía potencial eléctrica con varias cargas puntuales, que vimos que era la suma algebraica de cada una de las energías potenciales, ¿verdad? Que se puede expresar de esta forma. Donde en nuestro ejercicio esto era Q alfa y esto vendría siendo los diferentes Q eléctricos, Q de los electrones, ¿verdad? Esa es una expresión general. Esos dos conceptos vimos en el ejercicio pasado, ¿sí? Ahora, esta energía potencial eléctrica con varias cargas puntuales, esa ecuación que está ahí generalizada, es por ejemplo si yo quiero saber la energía potencial de esta carga Q sub 0 en el campo donde se encuentran estas cargas Q1, Q2 y Q3. Pero si el ejercicio, por ejemplo, me pregunta, ¿cuál es la energía potencial total del sistema? ¿O cuál es la energía potencial del arreglo de cargas? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación. Donde, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? Y vamos a escribir acá para ejemplificar. La energía potencial total va a ser 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0, que es K, por, me dice la sumatoria de I menor que J de Q sub I por Q sub J sobre R y J. Entonces vamos a empezar con I igual a 0. Va a ser Q sub 0 por Q sub 1 sobre R 0, 1 más Q sub 0 por Q sub 2 sobre R 0, 2 más Q sub 0 por Q sub 3 sobre R 0, 3. ¿Qué hicimos? Ahí en esos tres. Hicimos esta pareja, hicimos esta pareja y por último hicimos la pareja de Q sub 0 y Q sub 3. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es Q1 con Q2 y Q1 con Q3 más Q1 por Q3, Q2, perdón, sobre R0, R1, 2 más Q1 por Q3 sobre R1, 3. Y por último nos falta la pareja de Q2 con Q3. Q2, Q3, R2, 3. Y esa es la energía potencial total del sistema o la energía potencial del arreglo de cargas, ¿sí? Esa expresión general que se ve ahí está ahí desglosada abajo. Y lo que tenemos que hacer es emparejar cada una de las cargas. Bueno, y ahora sí, una vez que ya sabemos lo que es la energía potencial eléctrica, podemos saber lo que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga. O sea que la energía potencial lo que me da es la energía, o sea, el potencial eléctrico es lo que me da, perdón, el potencial eléctrico lo que me da es la energía potencial que puede tener cualquier carga sin importar su valor en cierto punto. Si yo tengo la energía potencial, vamos a hacer un dibujo.
si yo tengo esta carga, vamos a suponer que es positiva, y yo quiero saber, o sea, esta carga me produce obviamente un campo eléctrico E, y yo quiero saber en este punto cuál va a ser la energía potencial. Si yo tengo el potencial eléctrico en ese punto, vamos a llamarle punto P, el potencial en el punto P, yo puedo saber la energía potencial que va a tener en el punto P una carga Q de cualquier valor, sin importar qué valor sea. Al multiplicar por el potencial eléctrico, yo ya puedo saber cuál es la energía potencial eléctrica de esa carga. Eso es lo que nos da el potencial eléctrico, la energía potencial por unidad de carga. Entonces nosotros podemos saber la energía potencial de una partícula Q sub 0 en ese punto, ¿verdad? La unidad de medida de la energía del potencial eléctrico es volt, que es un joule sobre coulomb, que como saben, ¿verdad? La unidad de energía es joule, la unidad de carga es coulomb, entonces un joule sobre coulomb es un volt. Entonces, como ya tenemos la energía potencial por unidad de carga, podemos tener el trabajo por unidad de carga. El trabajo por unidad de carga es igual al negativo de la variación de la energía potencial por unidad de carga. Y ahí tenemos la diferencia de potencial. Es esta misma expresión, pero dividida todo entre Q sub 0. Dividido todo entre Q sub 0 porque estamos trabajando por unidad de carga. Entonces, el trabajo por unidad de carga es la variación del potencial eléctrico entre dos puntos. Y esa diferencia de potencial lo que nos da es el potencial de un punto respecto a otro, ¿verdad? El trabajo por unidad de carga que se hace para mover esa partícula cargada de un punto a otro. Y como nosotros tenemos más arriba la energía potencial para una carga puntual, también nosotros tenemos el potencial eléctrico debido a una carga puntual, que es directamente dividir la energía potencial por la carga Q sub 0. Entonces ahí vamos a tener la expresión para el potencial eléctrico debido a una carga puntual, que va a ser 1,04 pi sub 0 por epsilon sub 0 por la carga dividido la distancia R. ¿Alguien iba a hablar? Profe, ¿cómo sabes cuál es tu pulso cero ahí para el trabajo por unidad de carga? Y Q sub 0 representa cualquier carga, cualquier tipo de carga. Q sub 0 nosotros le llamamos la carga de prueba, ¿verdad? Es representa una carga que puede ser de cualquier valor, ¿verdad? Porque, como te dije, si nosotros queremos saber la energía potencial que tiene una carga en el punto P, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esa carga que puede tener cualquier valor, por eso le llamamos Q sub 0, ¿verdad? Que es una carga de prueba cualquiera, puede ser la carga de un electrón, puede ser un coulomb, puede ser dos coulomb, cualquier valor de carga, multiplicamos por el potencial y ahí ya tenemos la energía potencial en ese punto. Y lo mismo pasa con el trabajo, ¿verdad? Vamos a suponer que esta partícula cargada vos querés mover de este punto A a este punto B. ¿Vos qué tenés? Vos tenés el potencial en el punto A y tenés el potencial en el punto B. Entonces, si vos querés saber el trabajo que vas a hacer para mover esta partícula del punto A al punto B, lo único que tenés que hacer es multiplicar la carga. Vamos a suponer que este tiene una carga Q3, vamos a llamarle para que vea lo que es cualquier carga, pues. Multiplicar la variación de potencial por esa carga. Y ahí ya vas a tener el valor del trabajo
para mover esa carga Q3 del punto A al punto B. No sé si ya está respondida la pregunta o igual tipo tenés confusión. El potencial lo que hacemos es para simplificar, ¿verdad? Para hacer de forma más general, para cualquier tipo de carga. Sí, o sea, mi pregunta más o menos iba, qué sé yo, si vos tenés un cargas alrededor de un punto y cuál sería ahí tu Q sub cero lo que... Pero creo que va a ser desde el punto que vos querés, ¿verdad? Exactamente. Es el punto donde vos querés calcular el potencial. Mm, Así ya, tipo como decís. gracias. Dale. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio de ejemplo ahora para calcular el potencial. Em, Acá nos dice, por ejemplo, que eh, tenemos dos cargas puntuales, Q1 y Q2, que están separadas 1 metro. El punto A está a la mitad de la distancia entre ellas, el punto B está a 0,8 de Q1 y 0,06 de Q2. Considera el potencial eléctrico como cero en el infinito, nos dice. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Determina el potencial en el punto A, el potencial en el punto B y el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2,5 nanocoulomb que viaja del punto B al punto A. ¿Sí? Y acá vamos a ver bien qué es lo que es esa carga Q sub 0, ¿verdad? Que preguntó la compañera, ¿verdad? Entonces tenemos como dato Q1, Q2 y Q' le llamé, ¿verdad? A la carga, ¿verdad? Que pide en el punto C. Para el punto A, yo lo que voy a hacer es calcular el potencial en el punto A, ¿verdad? El potencial en este punto A va a ser el potencial producido por esta carga Q1 y el potencial producido por esta carga Q2. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar el potencial por la carga Q1, que va a ser Q1 sobre R A1 le llamé, más Q2 sobre R A2. Acá lo que tenemos que hacer es una suma algebraica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que meter la carga con el valor de su signo. Y si eso nosotros metemos en nuestra calculadora, voy a meter ahora, sí. Tenemos que meter todo en el sistema internacional. 2,4 tiene que estar multiplicado por 10 a la menos 9, dividido 0,05, que tiene que estar en metros, más Q2, que es negativo, y es 6,5 por 10 a la menos 9, sobre 0,05 también. Y ahí es donde nos sale este valor de menos 737. ¿Sí? Entonces, como una suma algebraica, esta carga Q2, al ser negativa, tiene que entrar con su signo menos. ¿Sí? Entonces, este es el potencial en el punto A. Y lo mismo tenemos que hacer para el potencial en el punto B. Solamente que tenemos que usar estas distancias. ¿Sí? Esas son las distancias que tenemos que utilizar. Y meter nuevamente las caras con su signo, porque es una suma algebraica. Entonces ahí tenemos el potencial en el punto B. Y después el punto C nos dice el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2,5 nanocoulomb que viaja del punto A al punto B. O sea, del punto B al punto A. Entonces yo lo que quiero calcular es el trabajo de una carga que se encuentra en este punto B y le voy a llevar al punto A. ¿Sí? Yo tengo acá una partícula cargada que la quiero llevar al punto A. Entonces, como el trabajo por unidad de carga es igual al negativo de la variación del potencial eléctrico, ¿sí?
yo puedo saber el trabajo que hay que hacer para mover una partícula Q sub 0 del punto A al punto B. En este caso, Q sub 0, ¿cuál es? Q sub 0 vale 2,5 nanocoulomb, que es la carga que se está moviendo, ¿sí? Y yo eso directamente calculo con la diferencia de potencial. La diferencia de potencial del punto B al punto A es directamente la resta entre esos dos puntos, ¿verdad? El potencial entre esos dos puntos. Delta B que es igual punto A, la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A es igual punto A menos potencial en el punto B. Y como yo quiero el negativo, entonces ahí es donde cambian los signos. Y se queda así como está acá escrito. Entonces, acá también se ve lo que la compañera preguntó, ¿verdad? Esa carga Q sub 0 representa cualquier carga. En este caso, es una carga de 2,5 nanocoulomb, que si se fijan, ni siquiera es igual a esta carga Q1 a esta carga Q2. Es una carga completamente diferente. ¿Sí? Entonces, yo puedo traer cualquier tipo de carga y preguntar cuál es el trabajo para mover de ese punto B a ese punto A o el punto A al punto B. Y con la diferencia de potencial, yo ya puedo saber eso. ¿Mm? Capaz ahora está, se entiende mejor eso de la Q sub 0. Creo que, no sé quién me preguntó. Sí, profe, gracias. Bueno, y así como teníamos la energía potencial, ¿verdad? Debido a un conjunto de cargas puntuales, tenemos el potencial eléctrico debido a un conjunto de cargas puntuales. Es más que nada dividir la energía potencial por unidad de carga, ¿verdad? Está muy lento mi internet que no está dibujando el círculo que ahí está. Y lo mismo es lo mismo, ¿verdad? Solamente que dividido por la carga Q sub 0, ¿sí? Y el potencial debido a una distribución continua de carga, ¿verdad? Si tenemos, así como teníamos un alambre o una varilla, lo que hacemos es considerar como si fuera que está compuesto por infinitas partículas que están cargadas, diferenciales de cargas. Entonces lo que tenemos que hacer es esta fórmula para cargas puntuales, integrar, aplicar la integral para hacer una sumatoria de esos pequeños diferenciales cargas. Y es lo que veníamos haciendo desde la clase 1. Y después está una relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Y nos dice que la variación de energía de potencial eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico escalar el vector de longitud. ¿Verdad? Que este vector, por ejemplo, si yo tengo esta carga puntual Q, vamos a suponer que es positiva, me va a producir un campo eléctrico E, que va a ser así, saliente. Yo quiero calcular el potencial en este punto P. Entonces, esta es la distancia L y ese es el vector L. Y el vector diferencial L obviamente va a ser más pequeño, ¿sí? Y es un producto escalar. Es un producto escalar, entonces se tiene que hacer por el coseno que forma el campo eléctrico y esa longitud L. En este caso, en mi dibujo, el ángulo es cero, entonces el coseno
de ese ángulo es 1. ¿Por qué? Porque este ángulo es 0. Generalmente vamos a tener estos casos donde el ángulo entre L y el campo eléctrico son 0, entonces ese coseno va a ser 1. Y los límites de integración es algo que hay que tener muy en cuenta porque capaz nos puede jugar una mala jugada, valga la redundancia, el tema de los signos. Si hacemos el potencial de A menos el potencial de B, tenemos que hacer desde este punto A al punto B. ¿Sí? Vamos a ver ahora con ejercicios ese tema, ¿sí? Y acá también hay una relación para la unidad del campo eléctrico. El campo eléctrico nosotros sabíamos que era un newton sobre coulomb. Ahora les puedo decir también que el campo eléctrico es volt por metro. Y al decirle volt por metro ya le está diciendo, bueno, ese es el campo eléctrico. Esa relación de dónde sale, nosotros qué sabíamos. Sabíamos que U es igual a Q sub 0 por E por D. Y U sobre Q sub 0 a qué es igual es a E por D. Entonces U sobre Q sub 0 es el potencial eléctrico igual a E por D. Ahí está. Entonces el campo eléctrico es igual al potencial dividido la distancia. ¿Esto en qué está? Esto está en volt. ¿Y esto en qué está? Esto está en metros. Entonces es lo mismo decir un newton por coulomb que un volt por metro. Entonces si le da un número y al lado dice volt por metro, tienen que saber ya también que es campo eléctrico. Bueno, entonces, ahora sí vamos a pasar a resolver ejercicios. ¿Sí? Estábamos viendo ya ejercicios resueltos, que eran ejercicios muy sencillos. Vamos a ver en ejemplos, ahora un poco más, son sencillos igual, pero bueno, para explicar un poco mejor. Bueno, este primer ejercicio nos dice que tenemos una carga Q que se encuentra distribuida de manera uniforme a lo largo de una línea o varilla delgada de longitud 2A. Determine el potencial en el punto P a lo largo de la bisectriz perpendicular de la varilla a una distancia X de su centro. Y ahí está el dibujo, ¿sí? Lo que tenemos es una varilla de longitud 2A, ¿verdad? Que tiene coordenadas menos A y A, ¿sí? Su longitud total es 2A. Y lo que nos pide es calcular el potencial en este punto P que se encuentra en la bisectriz perpendicular de la varilla a una distancia X. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que el potencial para una carga puntual es K por Q sobre R, donde R es la distancia de la carga al punto donde queremos calcular el potencial. Como esta fórmula es para cargas puntuales, lo que nosotros tenemos que hacer es usar esta expresión. Considerar que la partícula, o sea que la varilla está compuesta por partículas pequeños diferenciales de carga, ¿sí? Entonces tenemos que considerar eso y después poder integrar, ¿sí? Bueno, ese diferencial carga es variable. Vamos a ver así. Este diferencial carga es variable, ¿sí? Porque varía, porque es un diferencial. Esta R es también variable. ¿Por qué? Porque si vemos el dibujo, para este punto que está ahí dibujado, esta es la R. Pero para este punto que voy a dibujar acá, este punto que está acá, esta va a ser la R. Y es diferente.
no son iguales para todos los puntos. Entonces por eso es variable también esa R. Y la K obviamente es algo constante. Entonces yo lo que tengo que hacer para poder integrar ambos miembros es colocar todo en función a una sola variable. Y si se fijan, esta R ya le da todo lo ahí la relación. Esa R depende de X, que es una constante, siempre vale X, y de Y, que es una variable. ¿Por qué es variable Y? Porque es la coordenada de mi diferencial carga. Es la coordenada donde se encuentra cada punto. Y varía para diferentes puntos. Entonces, R depende de I. E I nosotros podemos relacionar con la longitud de nuestra varilla. ¿Cómo? Lambda es igual al diferencial carga dividido el diferencial longitud. Entonces ahí nosotros que tenemos que diferencial carga va a ser igual a lambda por diferencial longitud. ¿Pero a qué es igual lambda? Lambda es igual a la carga total Q que nosotros tenemos acá de como dato, dividido la longitud total 2A que tenemos también como dato. Entonces ahí nosotros tenemos la variable Q en función a la variable I. Y ahí nosotros podemos hacer nuestro cambio y poner todo en función a esta variable I. Así. Y esta integral es una integral directa. Pero primero tenemos que definir nosotros nuestro límite de integración, ¿verdad? Esto va a ser de 0 a b. Y nosotros como pusimos en función a I, lo que tenemos que hacer es de 0 a y multiplicar esto por 2. O hacer de menos a. Esas dos opciones tenemos. ¿Sí? Bueno. Y esta es una integral directa. Que es, si no recuerdo mal, me voy a poner un poco acá. Sobre 2a. Y la integral es logaritmo natural de la raíz más la variable. Y esto es lo que nosotros tenemos que evaluar entre menos a y a. Y al evaluar entre menos a y a, lo que nos sale es k por q sobre 2a por logaritmo natural de. A cuadrado más x cuadrado más a menos logaritmo natural de. Bien. Bueno, no me quiere hacer mi raíz. Sino a cuadrado más x cuadrado menos a. Y ahí está. Ese es el valor del potencial en el punto P. Si queremos hacer más lindo, hasta podemos utilizar la propiedad de los logaritmos
de la resta. Eso para dejar más linda ahora la expresión. Bueno, y ahí está. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicio es que es un elemento que está distribuido a su carga de forma uniforme en toda su longitud y nosotros tenemos esta expresión para una carga puntual, pero si es un elemento lineal, nosotros podemos utilizar esa fórmula, pero de manera diferencial. Y se resuelve de la misma forma que estuvimos resolviendo los ejercicios del capítulo 1 para fuerzas y los ejercicios del capítulo 2 para campo eléctrico. Se resuelve de la misma forma, ¿verdad? Ver qué es variable, ver qué es constante y poner todo en función de una sola variable para poder integrar. No hay nada nuevo en la forma de resolución, lo que cambia es la ecuación. Eso es para un elemento lineal. Ya vimos para un elemento, para una carga puntual, ya vimos para un elemento cargado de forma lineal. Ahora vamos a ver para un cuerpo, ejemplo. Ahora vamos a ver para un cuerpo cargado de forma particular, porque en este caso tenemos un conductor. Y acá vamos a aplicar un concepto teórico, ¿sí? Ya les digo lo ya de antemano. Pero vamos a resolver. El campo eléctrico en la superficie de una esfera de cobre con carga sólida con radio de 0,2 metros es de 3800 newton por coulomb, dirigido hacia el centro de la esfera. ¿Cuál es el potencial en el centro de la esfera si se considera un potencial igual a cero a una distancia infinitamente grande con respecto a la esfera? ¿Qué hay que tener en cuenta en este enunciado? En este enunciado lo que hay que tener en cuenta es esto, que nos está dando un dato. Esto también nos está dando un dato, que es de cobre. Y después también esto, potencial igual a cero, infinitamente grande, a una distancia infinitamente grande. Esos son los datos importantes que no son numéricos. Al decirnos que es de cobre, nos está diciendo que es un conductor. Ya al decirnos que es un conductor, se aplica todos los conocimientos de, bueno, es un conductor, la carga está uniformemente distribuida en su superficie, no hay carga en el interior, el campo eléctrico en el interior es cero, etcétera, etcétera, etcétera. Al decirnos que el campo eléctrico está dirigido hacia el centro de la esfera, lo que nos está diciendo es el signo de la carga de ese conductor. Al ser entrante, la carga tiene que ser negativa. Entonces, esos datos son para cosas que ya sabemos. El tercero, vamos a dejar ahí. Vamos a empezar resolviendo el ejercicio ahora. Para tener el potencial en el centro de la esfera, nosotros tenemos que, y para un cuerpo ahora, como tenemos de dato el campo eléctrico, vamos a poder utilizar esta fórmula, ¿verdad? La variación, ¿verdad? De esto en realidad estaba escrito así: A a B igual la integral de A a B del campo eléctrico escalar la longitud que lo separa ahora. A esta expresión, ¿qué es lo que yo le tengo que dar como dato de entrada? El campo eléctrico, ¿sí?
Los límites de integración, ¿verdad? Que es lo que nos va a dar es la distancia entre los dos puntos. ¿Y qué dos puntos? Punto de potencial A y punto de potencial B. Entonces, yo tengo ahí tres datos que darle al enunciado. O sea, a esta fórmula, mejor dicho. Perdón. A esta fórmula. El campo eléctrico, el potencial en A y el potencial en B. Yo con esta expresión puedo calcular, si tengo los dos potenciales en el punto A y en el punto B, puedo calcular el campo eléctrico. Si tengo el campo eléctrico y tengo el potencial en A, puedo calcular el potencial en B. Y viceversa. Ahora, si tengo el campo eléctrico y el potencial en B, puedo calcular el potencial en A. En este ejercicio, nosotros tenemos como dato el campo eléctrico. Lo que no tenemos como dato es el potencial en A o el potencial en B. Así a simple vista. Pero después leímos bien otra vez el enunciado y nos dice el potencial igual a cero a una distancia infinitamente grande. Quiere decir que si este punto que estoy dibujando acá en rojo se encuentra en el infinito, el potencial en este punto, en el infinito, es igual a cero. Entonces, el potencial en ese punto yo puedo relacionar con el potencial en otro punto para calcular ese potencial que yo quiero, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir otra vez la ecuación. A, B. Yo tengo como dato, vamos a suponer, el potencial en B. En este caso es el potencial en el infinito. Yo quiero calcular el potencial en este punto, que vamos a llamarle potencial R, para que un potencial a una distancia, suponiendo que este es el centro de coordenada, vamos a decirle que ahí vale cero, ¿verdad? Mi posición es cero ahí. El potencial en R es BA. Este campo eléctrico tiene que ser el campo eléctrico que existe entre estos dos puntos, en este espacio. Ese es el campo eléctrico que yo tengo que meter en la fórmula. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo mi punto en el infinito, entonces el potencial en el infinito es cero. A este punto yo le voy a llamar centro, el potencial en el centro, BC. Si yo escribo otra vez mi fórmula, ¿qué va a ser? Potencial en el centro menos el potencial en el infinito. Entonces este campo eléctrico tiene que ser el campo eléctrico que hay entre estos dos puntos. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá afuera de la esfera tengo un campo eléctrico y acá adentro tengo otro campo eléctrico. Yo les consulto, ¿esos dos campos eléctricos son iguales o no son iguales? Profe, ¿por qué no es el potencial en el infinito menos el potencial en el centro, por ejemplo? Y puede hacer así, no. Depende de tu límite de integración, ¿verdad? Acá vos Ah, pones C y infinito, o y puedes le varía el poner signo. Sí, infinito C y es cuestión de signo nomás, ¿no? ya, gracias. Bueno, la consulta es, este campo
que está acá, es igual a este campo que está acá. El campo fuera del conductor es igual al campo eléctrico dentro del conductor. No sé si alguien sabe. ¿Cuánto vale el campo eléctrico dentro de un conductor? Concepto teórico. Cero, profe. El campo eléctrico es cero. Y el campo eléctrico fuera del conductor, ¿cuánto vale? Y bueno, ¿y eso cómo podemos hacer? Vamos a hacer por ley de Gauss. Bueno, no hace ni falta hacer por ley de Gauss porque ya tenemos como dato, ¿verdad? El campo fuera vale 3800. Entonces, no son iguales los campos eléctricos. Entonces, si no son iguales, yo no puedo relacionar este punto en el centro con este punto en el infinito. Yo no puedo relacionar. ¿Por qué? Porque mi campo eléctrico varía entre esos dos puntos. Este campo eléctrico que entra en la fórmula es un campo eléctrico que tiene que ser constante entre esos dos puntos. Por eso, entre estos dos puntos, entre BR y el infinito, nosotros podemos relacionar esos dos puntos porque el campo eléctrico es 3800. Pero no podemos relacionar BC con B infinito, porque el campo eléctrico varía de 3800 pasa a ser cero. Tiene que ser un campo eléctrico que sea, vamos a decirle, constante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular el potencial en el centro? Y tengo que calcular primero el potencial en la superficie y después el potencial de la superficie relacionar con el potencial en el centro. ¿Se entiende? Eso es muy importante que entiendan eso. Es por eso entonces que vamos a relacionar el potencial en el infinito con el potencial en la superficie y después vamos a relacionar el potencial en la superficie con el potencial en el centro. Eso vamos a hacer. Vamos a aplicar nuestra fórmula. Campo eléctrico por dl. Vamos a ponerlo ya con el coseno. E por dl, perdón, E por coseno de phi por dl. Esto es igual a potencial en el infinito menos el potencial en R. Entonces yo tengo que hacer infinito menos de infinito a R. Este ángulo es 0, entonces el coseno es 1. ¿Por qué? En realidad es menos 1. Si es que nosotros tomamos... No, es 1. Vamos a dibujar, ¿sí? Voy a borrar este. Y lo que nosotros estamos relacionando es el infinito con el punto R, que es la superficie. Este es el punto R. Mi vector L es este. El vector diferencial L es este. ¿Sí? Es de infinito a R. Entonces el ángulo entre el campo eléctrico que dice que es entrante es 0. Entonces el coseno es 1. El campo eléctrico es una constante que es 3800 por L evaluado del infinito hasta
R. Y el potencial en el infinito es 0 menos BR. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer es 3800 por R menos 3800 por infinito, que nos da infinito ahora. Mm, algo no me gusta, ¿eh? Menos BR. Infinito. Ah, lo hicimos mal, ¿eh? Vamos a calcular un poco de otra forma. Vamos a considerar un poco como si fuera una carga puntual. No está un poco saliendo por la otra forma. Qué raro, che. Vamos a considerar una carga puntual. ¿Por qué será que no me sale? Bueno. K por Q dividido R. Y esa carga nosotros no sabemos. ¿Cómo podemos calcular esa carga? Q encerrada sobre epsilon sub 0. Esto es el campo eléctrico por 4pi por el radio de mi superficie de Gaussiana al cuadrado es igual a la carga encerrada que yo voy a tomar como Q total dividido epsilon sub 0. Entonces mi carga es igual a el campo por 4pi por, en este caso yo quiero tomar la distancia R por epsilon sub 0. La Q total entonces va a ser igual a el campo eléctrico, que es 3800 por 4pi por el radio, que es de 0,2 metros al cuadrado por epsilon sub 0. Voy a meter un rato en mi calculadora. Sale 1,69 por 10 a la menos 8 coulomb. Entonces yo acá si meto, voy a tener K por 1,69 por 10 a la menos 8 dividido el radio, que es 0,2. Y como la carga es negativa, tengo que meter con su signo menos. 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 por menos 1,68 por 10 a la menos 8 dividido 0,2. Me sale menos 759,45 volts. Este es el potencial en la superficie. No sé por qué no me salió con el otro. Voy a analizar un poco de eso y le voy a mostrar en la próxima clase. Qué raro, che. Bueno, ese es el potencial en la superficie. Ahora, la variación de energía de potencial eléctrico es igual a E por D. Potencial en R menos el potencial en C es igual a E por D. Donde E es el campo eléctrico que está en esta zona, entre el punto R y el centro. Nosotros dijimos que este campo eléctrico era cero.
Entonces esta diferencia es cero. Quiere decir que el potencial en R es igual al potencial en el centro. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Quiere decir que todos los puntos de un conductor se encuentran a un mismo potencial. Y esa es otra característica de los conductores. Todos los puntos de un conductor se encuentran a un mismo potencial. Eso le convierte a un conductor en una superficie equipotencial, que es algo que seguramente vieron ya en la teoría. Una superficie equipotencial, que es una superficie en la cual todos los puntos de esa superficie se encuentran a un mismo potencial eléctrico. Entonces, un conductor es una superficie equipotencial. Bueno, espero que se haya entendido igual el ejercicio, a pesar de que no nos haya salido lo primero, ¿verdad? Voy a investigar un poco por qué no se puede hacer así. O capaz hice algo mal y no me di cuenta, ¿verdad? Entonces busqué otra forma de hacer nomás. Lo que sí es que esta explicación, ¿verdad? Es lo que tienen que fijar bien, ¿verdad? Que este campo eléctrico es el campo eléctrico que existe entre los puntos A y B. Y ese campo eléctrico tiene que ser el mismo. Si es diferente, yo tengo que separar y hacer por partes. Vamos a hacer eso en el siguiente ejercicio, ¿verdad? Que es para un aislante. Ese va a ser el último ejercicio que vamos a hacer. Después les dejo dos ejercicios acá que ya están resueltos, que se van a resolver de la misma forma que vamos a hacer ahora. Y tres ejercicios resueltos realmente les dejo, que les voy a dejar para que miren, vean, traten de resolver ustedes. Si es que se quedan trabados en alguna parte, puedan mirar y puedan continuar. Y por supuesto el ejercicio propuesto de siempre, que en la próxima clase les voy a mostrar. Pero vamos a resolver este último ejercicio antes de irnos a comer, que es una esfera también, pero es una esfera que es aislante, ¿sí? En este caso me dice con una esfera hueca. Vamos a dibujar una esfera hueca que tiene diámetro interno de 12 centímetros. Vamos a llamarle RI. Y a este le vamos a llamar RE. De 12 centímetros y 32 centímetros. Tiene una densidad de carga ρ 10 a la menos 9 en el sistema internacional. Entonces, ρ igual a 10 a la menos 9 por coulomb por metro cúbico. Una densidad de carga volumétrica. Al darnos la densidad de carga volumétrica, ya sabemos que es un aislante. Nos dice: calcule el módulo del vector campo eléctrico y el potencial eléctrico en la mitad de su espesor. Entonces, lo que queremos nosotros calcular es en este punto la mitad de su espesor, llamarle punto P. Queremos calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico en la mitad del espesor. El campo eléctrico es algo que nosotros ya sabemos cómo calcular, ¿verdad? El campo eléctrico, vamos a llamarle el ítem A, campo eléctrico en la mitad. Eso se calcula por la ley de Gauss. Q encerrada sobre epsilon sub 0. Nosotros acá, ¿qué sabemos? Sabemos que el campo eléctrico es constante, puede salir tomando nuestra superficie gaussiana que pase por ese punto P. Ese
esa superficie gaussiana tiene un radio R, R minúscula. Entonces, el área es 4pi por radio R minúscula al cuadrado. Y después tenemos Q encerrada sobre epsilon sub 0. Y ahí tenemos que hacer el análisis que hacíamos para un aislante. Lo que nosotros sabemos es que ρ es igual a la carga total dividido el volumen total. 4 tercios por pi. Y en este caso, como es una esfera hueca, ese es el volumen, ¿verdad? El volumen exterior, o sea, el volumen considerando una esfera sólida de radio RE, menos el volumen de una esfera sólida de radio RI. Entonces, ese es el volumen total. Entonces, si yo quiero calcular la carga encerrada, yo lo que tengo que hacer es multiplicar ρ por el volumen encerrado, que en este caso va a ser R minúscula al cubo menos RI al cubo. El volumen encerrado, voy a pintar, va a ser este. Ese es el volumen encerrado, lo que está pintado en amarillo. Por eso es que es la diferencia entre R cubo menos RI al cubo. Y que yo sé que ρ es la carga total dividido 4 tercios pi por R exterior al cubo menos R interior al cubo, 4 tercios pi por R minúscula al cubo menos R interior al cubo. Acá que se me simplifica esto. Y me queda que la Q encerrada es igual a la carga multiplicado por R minúscula al cubo menos RI al cubo dividido RE exterior al cubo menos R interior al cubo. Eso yo reemplazo en mi ecuación de la ley de Gauss y voy a tener que el campo eléctrico por 4pi por R cuadrado va a ser igual a la Q total bueno, pero ya nos da el valor de ya nos da el valor de ρ, ¿verdad? No hace falta poner en función de Q total. Disculpen eso, ¿no? Rho por 4 tercios pi por R cubo menos RI al cubo. La costumbre de que no nos den ρ. Esa es la que vamos a usar. Eso es en el caso de que nos den ρ, es lo que está en amarillo. Y en el caso de que no nos den ρ y nos den la carga total, es esta la expresión. Lo que está ahí en rosado. Bueno, igual nos sirve para esos dos casos. La explicación. Acá que se simplifica el 4pi. Y lo que nos va a quedar es el campo eléctrico que va a ser igual a ρ por ρ sobre 3 por R menos RI al cubo sobre R minúscula al cuadrado. Esto, si nosotros reemplazamos numéricamente, vamos a obtener lo que es el valor del campo eléctrico, ¿verdad? Eso le voy a dejar a ustedes para que reemplacen numéricamente. ¿Por qué? Porque tenemos ρ, tenemos R minúscula que va a ser la mitad, el promedio entre R externo y R interno, ¿verdad? Tenemos R interno y tenemos R minúscula. Entonces ahí numéricamente ya podemos sacar el campo eléctrico en el centro, en la mitad del espesor de esa esfera. Bueno, entonces ahí ya está resuelto ese ítem A. El ítem B lo que nos dice es el módulo del vector campo eléctrico. Eso fue lo que calculamos. Y el vector y el potencial eléctrico en la mitad de su espesor. Bueno.
Para eso, lo que nosotros tenemos que calcular es, o sea, tenemos que comparar, ¿verdad? El, Tenemos que comparar lo que es el vector, o sea, el potencial en un punto con otro potencial de otro punto de potencial conocido. En este caso, vamos a suponer otra vez que en el infinito el potencial es cero. Entonces, en el infinito el potencial es cero. Este es el infinito, el potencial en el infinito es cero. Nosotros queremos calcular en este punto P el campo eléctrico afuera de la esfera es diferente a este campo eléctrico que está dentro de la esfera. Campo eléctrico E'. Son diferentes, entonces no podemos comparar directamente esos dos. Tenemos que comparar con este punto, que vamos a llamarle punto S, ¿verdad? Punto en la superficie. Entonces, el punto en la superficie nosotros no sabemos. Vamos a comparar un poco. Esos dos puntos. Em, Dividido, o sea, esto es el potencial infinito hasta R externo. Y ahí hacemos el potencial en el infinito menos el potencial en R externo, ¿verdad? Que sería la S. Ya sé por qué no me salió el ejercicio pasado. Pero vamos a resolver todo primero este y después les voy a explicar por qué no me salió el ejercicio pasado. Bueno, entonces, esto sale 1, ¿verdad? El coseno es 1. Esto es 0, el potencial en el infinito es 0. Y el campo eléctrico nosotros tenemos que colocar en esta ecuación en función a, a esta variable, ¿verdad? Porque dependiendo de la distancia del centro, nuestro campo eléctrico varía. Nuestro campo eléctrico en este punto, lo voy a pintar de verde, en este punto el campo eléctrico no es lo mismo que en este punto, no es lo mismo que en este punto, no es lo mismo que en este punto. El campo eléctrico varía a medida que varía esa longitud L, ¿verdad? Me voy alejando, el campo eléctrico varía, ¿sí? Bueno, entonces, este campo eléctrico, ¿cómo varía? Y varía en función a la R. Hay que calcular este campo eléctrico E. ¿Cómo era que calculábamos? Por ley de Gauss. El campo eléctrico es igual, voy a poner más 4pi, en este caso, R minúscula es el radio de la superficie gaussiana, elevado al cuadrado. En este caso tenemos la Q encerrada, que como nosotros estamos analizando ya fuera de nuestro conductor, ¿sí? O sea, fuera de nuestra esfera aislante, perdón. Estamos analizando fuera de la esfera aislante, la Q encerrada es la Q total, ¿sí? Entonces la Q total, yo escribí ahí arriba, va a ser igual a ρ por el volumen total, 4 tercios pi por R externa al cubo menos R interna al cubo. Esa es la Q total. La Q total, Q encerrada. Entonces este 4 se me simplifica con el 4pi. Y me queda ahí el campo eléctrico, que es igual a ρ por R externa al cubo menos R interna al cubo, dividido 3 epsilon sub 0 por R cuadrado. Eso es el campo eléctrico. Y esa expresión es lo que tenemos que colocar nosotros acá. Ρ por R externa al cubo menos R interna al cubo dividido 3 epsilon sub 0 por R. Y esto
esta diferencial L en realidad es, ¿verdad? Diferencial R, ¿verdad? Es cuestión de número. Entonces ahí nosotros tenemos la expresión para nuestro potencial. Todo esto es constante, 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 constante. Y solamente nos queda esto que está acá. ¿Sí? Al quedarnos solamente eso que está ahí, eh, al quedarnos solamente eso que está ahí, me olvidé del cuadrado, me parecía loco. Al quedarnos eso que está ahí, vamos a tener lo siguiente: ρ por RE al cubo menos RI al cubo sobre 3 epsilon sub 0, la integral de infinito RE de dr sobre r cuadrado. Y esto es igual a, voy a copiar ya esto para no perder tanto tiempo, por 1 sobre r, y esto evaluado de infinito hasta r, hasta r. Y esto es igual a 1 sobre re menos 1 sobre infinito. Y esto es 0. Y esto es igual a menos BRE. Y ahí nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos este valor. El potencial en la superficie externa del aislante. Este valor es constante, 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 constante. Tenemos todo como valor numérico. Podemos sacar el potencial DRE. Una vez que tenemos el potencial en la superficie, nosotros podemos sacar el potencial en el punto medio. Podemos comparar en estos dos puntos. ¿Cómo hacemos eso? La misma forma que hicimos voy a poner entre y ven el punto entre esos dos, ¿verdad? Tenemos que hacer de la misma forma ahora. De RE hasta BP le voy a llamar el campo eléctrico en función a R entre esos dos es igual BRE, que ya calculé su valor, y el potencial en el centro, BP. Esto yo ya tengo como dato. ¿Por qué? Porque calculé en el paso anterior. Y esto yo también ya tengo como dato. ¿Por qué? Porque yo calculé en el ítem A. Vamos a escribir RE RP. El campo eléctrico en función a R, yo tengo acá. Yo ya calculé eso con la ley de Gauss. Entonces yo escribo directamente eso acá. Rho sobre 3 por R menos RI al cubo sobre R minúsculo al cuadrado. Todo esto por diferencial R. Y ahí tengo el potencial en RE menos el potencial en P. ¿Sí? Esto yo ya tengo como valor numérico, esto todo es valor numérico, y tengo que integrar, ¿verdad? Acá hago propiedad distributiva de la integración e integro por separado esos dos. Al integrar y evaluar, yo puedo tener esto como un valor numérico. Y al tener eso como valor numérico, puedo sacar el potencial en el punto P. ¿Sí? Y ahí está resuelto el ejercicio. Tengo calculado el campo eléctrico en el centro
sea, en el punto medio del espesor de la esfera y tengo calculado el potencial en ese punto también, que es, en este caso, esta BP que está acá abajo. A ver si se dibuja. Bueno, esa BP. Bueno, hay consultas sobre este ejercicio. Les voy a mostrar por qué no me salió el ejercicio anterior. Y con eso vamos a cerrar la clase. Hay una pregunta que voy a leer ahora. Voy a pegar primero eso. ¿Cómo tomar cómo sabes cómo tomar la diferencia de los potenciales eléctricos? ¿Cómo tomar la diferencia? O sea, bueno, voy a escribir acá. Yo puedo hacer, suponerle que yo quiero evaluar entre este punto A y este punto B el potencial eléctrico y acá hay un campo eléctrico E. ¿Sí? La pregunta yo creo que va a cómo yo sé si evalúo así o evalúo así. Esa es la consulta. Sí, bueno, genial. Vamos a analizar primero el potencial de A con respecto a B. Esto es, yo lo que tengo que hacer es VA menos VB. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a la integral, el campo eléctrico por la distancia. ¿Sí? Pero yo también puedo hacer así. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que mi límite de integración tiene que ser así. De las dos formas me va a salir lo mismo, solamente que yo tengo que tener en cuenta mis límites de integración. Al hacer A menos B, si te fijas, yo tengo mi límite de A B. Y al hacer B menos A, yo tengo de B a A. ¿Qué fue lo que pasó acá? Yo cambié de signo. En vez de BA menos BB, ahora es BB menos BA. Es como si fuera que multipliqué por menos 1. Y al otro lado del es igual, yo cambié, eh, invertí mis límites de integración. Y al invertir nuestros límites de integración, ¿qué pasa? Se invierte el signo. Es como si fuera que le multiplicas, es como si fuera que hace esto. Esto es igual a menos VA. Entonces, para responder a la consulta, ¿cuándo hacer BA menos BB o BB menos BA?
no importa cuál de los dos hagas, siempre y cuando utilices bien tus límites de integración. Generalmente, nosotros, el siguiente ejercicio luego vamos a... El siguiente ejercicio es una esfera hueca, donde hay una esfera que es maciza en el centro. Entonces le pide, por ejemplo, el potencial en este punto rojo. Y acá el potencial en el infinito vos sabes que es cero. Entonces primero tenés que hacer potencial en el infinito menos potencial en C. Ahí la integral. Después tenés que hacer potencial en C menos el potencial en B. Ahí la integral. Acá sacas esto. Después en esto sacas esto. Después hacer el potencial en B menos el potencial en A. Y ahí la integral. Y ahí sacar el potencial en A. O podés hacer también potencial en C menos el potencial en el infinito. Ahí ya tu integral. ¿Qué es lo que va a variar? Si acá pusiste infinito C, acá tiene que ser C infinito. No sé si te queda más claro. Y en síntesis la respuesta a tu pregunta es, no importa cuál de los dos hagas, lo que tenés que tener en cuenta son tus límites de integración. Siempre te va a salir el mismo resultado. Ok. Bueno, no hay problema. Qué suerte que me preguntaste porque en serio esto es lo más confuso del capítulo. El tema de los límites de integración y el tema de hacer BA menos BB o BB menos BA, ¿verdad? Espero que con esa aplicación les haya quedado claro. Ya tienen lo en la grabación para mirar más adelante. Bueno, ¿qué fue lo que yo hice mal acá? Yo quise aplicar esta fórmula, ¿cómo dice? Infinito menos A menos BR. Así creo que dice. Le puse acá infinito y le puse R. Este le puse que era 1. Y mi error fue colocar el valor de 3800 así. ¿Por qué fue mi error eso? Porque el ejercicio me dice bien el campo eléctrico en la superficie de la esfera es de 3800. Solamente en este punto es 3800. En este punto azul ya no es más 3800. En este punto amarillo ya no es más 3800. En este punto verde ya no es más 3800. ¿Por qué? Si hacemos por ley de Gauss, campo eléctrico por coseno, el ángulo por diferencial área, Q encerrada sobre epsilon sub 0. Campo eléctrico 4pi por radio al cuadrado igual a la carga total, porque la carga total es lo que estamos encerrando ya, dividido epsilon sub 0. El campo eléctrico varía con la distancia r. El campo eléctrico, a medida que me voy alejando, es diferente. Varía con la distancia r. Si yo quería utilizar esta fórmula, si yo quería resolver así de esta forma, lo que tenía que hacer era, esto está mal, mal, qué suerte que me equivoqué.
Si ustedes no se equivocan en el examen. Qué suerte que pilleta. Acá yo en lugar de este campo eléctrico, lo que tengo que colocar es esto. 4pi por epsilon sub 0 r cuadrado por diferencial r. Y ahí integrar. Esto es igual a b al... Esto es 0. Y ahí que yo tengo q sobre 4pi por epsilon es igual constante. Y ahí integro. La integral es 1 sobre r. Y esto evalúo de infinito hasta r. Y ahí es igual a br. Y ahí me va a salir el mismo resultado que me salió acá. Eso ya le voy a dejar como tarea que resuelvan este ejercicio, pero que resuelvan de esta forma. Y vean si les sale el mismo resultado. Bueno, les voy a dejarlo ahí como esto también en la clase para que sepan y puedan ir resolviendo. Bueno, ¿se entendió? Entonces, ¿qué me equivoqué acá? Bueno, qué suerte se entendió. ¿Hay consultas sobre esto? Así dejamos la clase hasta acá. Y les pido que esto que son acá que dice modo examen, que intenten resolver ustedes, se resuelve de la misma forma que estuvimos resolviendo este, por ejemplo. Ese no, este, que se calcula el campo eléctrico por ley de Gauss y ese campo eléctrico en función a la distancia se mete en la fórmula que relaciona la diferencia potencial con el campo eléctrico. Tienen dan la resolución por si se equivocan o algo así. Y esto también se resuelve de la misma forma. Esto es un aislante que te pide calcular el potencial a una distancia de su centro. Y después este también de la misma forma. Ley de Gauss y después se aplica la ecuación. Y este es el propuesto. Bueno, ¿hay alguna consulta? Bueno, si no hay consulta vamos a dejar la clase hasta acá y nos vamos a encontrar de nuevo el próximo sábado para desarrollar el capítulo número 4, que es hasta ahí donde va a entrar para nuestro primer parcial. Bueno, nos vemos entonces el próximo sábado.